Desde la censura que está aplicando Microsoft al hablar de Windows XP, las mejoras de Microsoft Edge Chromium y sí, llegan nuevas aplicaciones a Windows 10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos, ya lo saben, su fuente irrefutable de información de Microsoft en torno a Windows 10, Windows News, ya lo saben, este canal repleto, siempre cada fin de semana trayéndote lo mejor, como tal, un resumen para que te estés muy bien enterado. Y bueno, como tal, ya no voy a destacar pues nada a sabiendas de lo de Windows XP, únicamente voy a mencionar lo siguiente, que claro que sí, ya te mantuve informado prácticamente de todos los avances, de que el código es totalmente verídico, totalmente certero. Y ahora Microsoft como tal ya está censurando los videos que hablan acerca de Windows XP, tal cual es el caso de que he publicado 3 videos, están censurados, y cuando me refiero a censurados me refiero a que están como tal marcados como desmonetizados. Eso hace que pierda totalmente el alcance, ya no se está promoviendo. Y bueno, sin duda hay más desarrolladores que estuvieron lanzando también videos de compilaciones, los cuales obviamente Microsoft les tumbó el video, ya no está disponible. Hay otros usuarios, hay otros colegas que siguen publicando videos, pues obviamente ya le está aplicando un poco de censura a Microsoft con la ayuda de YouTube. Y pues nada, esperemos que todo esto acerca de la revelación de Windows XP dé paso a un mejor sistema, a una mejor creación, una mejor adaptación, pero sin duda su divulgación será en otra plataforma, aquí en YouTube. No lo creo. Y luego después tendríamos que en esta semana, pues claro que sí, ya Microsoft Edge está actualizando pues como tal algunas mejoras. Ahora se ha obtenido lo que es la captura de pantalla de páginas completas y la compatibilidad con temas personalizados. Ya lo de la captura de pantalla ya lo había anunciado en videos pasados, también en el canal secundario, pero ahora pues ya como tal puedes tener esta herramienta de capturadora de pantalla ahí directamente de manera sensacional. Y no solamente eso, el soporte de temas personalizados para la nueva página de pestañas sin duda también está sensacional. Puedes adaptarlo tal cual como si fuera un Chrome, totalmente compatible con todos los temas de Chrome, como se muestra tal cual en la imagen. Debes de seleccionar la opción de personalizado y luego habilitar. Posteriormente lograrás instalar cualquier clase de tema en Edge Chromium. Así es que para los que usan Edge Chromium, sin duda me parece fascinante que ahora ya tienes temas personalizados. Y también hablando acerca de Edge Chromium, Windows 10 ahora está molestando a los usuarios para que configuren Edge como el navegador predeterminado. Se están viendo ya como tal vincules a Edge Chromium como el navegador predeterminado, que te olvides de Chrome. Sin duda durante el fin de semana vimos banners en la aplicación de configuración que recomendaban a los usuarios que comenzaran a usar Edge, porque está diseñado para ofrecerte lo mejor para cualquier sitio web. Los banners no son molestos, pero en cualquier caso parece que Microsoft aún no está listo para renunciar a su agresivo impulso del marketing para Edge Chromium. Déjame saber si a ti te apareció alguna clase de banner o que ya configures como predeterminado ese navegador. Sin duda me parece un poco molestoso. Y después también quiero destacar que en esta semana se liberó como tal ya 2 actualizaciones opcionales que podríamos llamarla entre comillas indispensables. Esto es para Windows 10 20.04 y Windows 10 19.03. Son importantes porque corrigen en teoría fallos importantes, mejoras añadidas. Se ha añadido en esa compilación una notificación a Internet Explorer 11 que informa a los usuarios sobre el fin de soporte para Adobe Flash. También se actualiza un problema en el que los juegos que usaban audio espacial dejen de funcionar. Se reduce las distorsiones y las aberraciones en las pantallas montadas en la cabeza HMD de Windows Meets Really. También hay mejoras y correcciones que solucionan un problema en modo IE de Microsoft Edge. Básicamente correcciones de errores. También ahí se corrige un problema que usaba el error de la detención de un host del Hyper-V. También corregido un problema en el WSL. Tanto la compilación 19.041.546 como la 19.042.546 son actualizaciones que, como he dicho, son opcionales, que como tal podemos localizarlas en configuración, actualización y seguridad, Windows Update, buscar actualizaciones. Bien podemos instalarlas de manera manual o no, es totalmente opcional. Y bueno, ya voy a irme directamente al grano porque este video
prácticamente es totalmente muy express. Windows 10 contará con una nueva herramienta de captura de video, ya es también confirmado. Windows 10 cuenta con una pequeña herramienta actualmente de grabación de video gracias a lo que es la barra de Xbox. Sin embargo, las características están pensadas para grabar la aplicación o juego que estemos utilizando, pero en ese momento. Además, no permite la grabación del escritorio o lo que es el explorador de archivos, y ya es momento, necesitamos una aplicación externa para editar los clics, como puede ser Camtasia u OBS, no sé, pero prácticamente los de Microsoft están trabajando en lo que es la elaboración de una capturadora de video, una herramienta de edición como tal ahí añadida a lo que es las Power Toys. Ya lo sabemos que las Power Toys sin duda son muy indispensables en el área productiva. Ahora, con una nueva lanzamiento, una nueva filtración, podemos llamarla así, la interfaz de esto de los Power Toys tendrá ahora una aplicación similar a lo que es recortes y anotación, con la cual podemos convocarla y poder tener ahí la opción de poder grabar la pantalla de nuestra computadora. Disponemos también de un pequeño editor para recortar clics o superponer texto sobre el video. También tendremos la posibilidad de elegir entre el guardado de archivos o video del tipo GIF, o también podremos tener ahí la resolución, poder ahí tal cual como si fuese un editor un poco sofisticado, podríamos llamarlo así. El objetivo es ofrecer de forma sencilla la posibilidad de capturar video, por lo tanto no contaremos con características como la grabación de cámara o micrófono externo. En ese caso tendremos que disponer de herramientas de terceros como SharkX o Camtasia, como he dicho, pero de igual manera, pues ahí lo tendremos. La herramienta se encuentra en las primeras fases de desarrollo, con el equipo apenas recogiendo sugerencias en GitHub. El enlace va a estar abajo en descripción, fase de desarrollo como he dicho. También quiero destacar algo importante, y es que ya lo había revelado ahí en la pestaña de comunidad. También llegará lo que es la aplicación de YouTube a lo que es Windows 10, la app nativa de YouTube ahí en Windows 10 en Microsoft Store. Tras haberse negado a crear aplicaciones para Windows Phone, Google podría estar ahora trabajando finalmente en una app de YouTube. Parece que esta nueva app estaría basada en lo que es el UWP y nos ofrecería las funcionalidades avanzadas como si estuviésemos en el sitio web abriendo lo que es YouTube. Aunque Google nunca ha mostrado interés en llevar la mayoría de sus aplicaciones a lo que es la Microsoft Store, también conocida como la tienda de Windows, parece que hay cambios, y una lista previa ha descrito esta filtración de que ahora se ve como tal pues YouTube ahí en una, como tal si fuese un programa. Esta nueva aplicación de YouTube parece estar pues ya en marcha desde hace unos meses. Esta filtración se dio en esta semana también, y bueno, muchas personas que ven YouTube en Windows ahora están usando actualmente un explorador web o aplicaciones de terceros, y la experiencia del usuario suele ser buena, pero la versión para UWP y Store podría ofrecer varias funcionalidades totalmente nuevas que no las tiene lo que es un navegador web. Al llevar YouTube a Microsoft Store, Google podría mejorar significativamente la experiencia de YouTube en Windows 10. Por ejemplo, una aplicación para UWP finalmente permitiría a los usuarios transmitir fácilmente el servicio en alto rango dinámico. Es sin duda una de las características que ofrece una mejor contraste y color en el hardware de soporte. Del mismo modo, las aplicaciones para UWP también tienen un acceso a una amplia gama de APIs para una integración perfecta con la característica de Windows 10. Así es que ahí directamente lo tendríamos. La inesperada adopción de UWP y la intención de publicar la app de YouTube podría tener varios significados. Por un lado, son buenas noticias, son buenas noticias para los usuarios que contarían con las apps de Google en Windows 10, y para Google sería la manera de introducir lo que es el Flutter dentro de Windows 10. Desafortunadamente no está aún en claro cuándo se va a publicar dicha aplicación de YouTube para Windows 10. Lo hemos dicho, lo más probable, al igual que es la herramienta de edición, es que sea el próximo año. No creo que sea en este. A pesar de todo esto, pues es una mera filtración. Es una gran noticia. A ver, sin duda es una gran noticia tener ahí YouTube. Clic ahí en tu escritorio, te abre directo ahí los videos. Me parece sensacional, y aparte que le añadan más funciones, las cuales no tiene lo que es en la versión web. La apuesta por esta clase de proyectos sin duda me parece fascinante, al igual que son diferentes aplicaciones de escritorio UWP y Win32. Ya para rematar, Windows 10 también va a obtener una nueva función de monitoreo del estado del almacenamiento. Esto probablemente lo veamos hasta mayo de 2021. Actualmente la nueva función de monitoreo del almacenamiento de Windows 10 está limitada solo a lo que es discos sólidos.
Esta función no funcionará con un dispositivo de disco rígido. Windows mostrará la notificación anterior cuando tenga problemas con tu unidad de almacenamiento. Ya está totalmente la revelación de esta herramienta de administración de discos modernas, en el cual puedes seleccionar propiedades, ahí conocer todos los detalles. Sin duda es fascinante. Además también puede mostrar la vida útil restante estimada de un dispositivo de almacenamiento. También eso me parece algo maravilloso. Y Microsoft señaló que desactivará la función de sincronización de temas para Windows 10. Ya no podrás sincronizar temas en dispositivos, pero la descarga única del último fondo de escritorio se guardará en una carpeta llamada Wallpaper Backups. Y para aquellos que están usando la aplicación de Your Phone, Microsoft presenta una experiencia de configuración significativa que permite administrar la configuración de la aplicación y varios dispositivos conectados. Así es que ahí están las revelaciones acerca de lo que ya se viene. Ya estás muy bien informado, son los grandes avances, los grandes logros, entre comillas, las grandes novedades de esta semana. No lo sé, dejarme saber abajo tu apoyo, like o dislike, tu comentario muy fundamental. Nos vamos a ver sin duda en un próximo video. Recuerda suscribirte como siempre a este canal, compartir el video y nada, me despido. Master Tutos fuera, peace out.